Adelante, don Joaquín. Muchísimas gracias, Iván, por esa amable introducción. Y rápidamente pasemos al tema que nos ocupa, la presentación. Quisiera yo nada más confirmar con ustedes que se está viendo la presentación en este momento. Ya se visualiza, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a platicar de transformación digital, la nueva economía digital y lo que esto representa. He preparado ya tengo aquí un problema técnico que tenemos que resolver. Esta es la agenda de la sesión que vamos a tener. Espero que veamos cuál es el impacto de las TICs en el desarrollo económico. Yo creo que es muy importante verlo. ¿Cuáles son las tecnologías habilitadoras de ese desarrollo? ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer para incentivar ese desarrollo tecnológico como país? Y después vamos a entrar a una parte mucho más tranquila y agradable, menos densa de la presentación, para hablar de cómo interactúan todas las tecnologías de las que hemos estado hablando en estas sesiones y después pasar a ver unos casos de uso que incluyen todas las tecnologías y cómo interactúan. Bien, para empezar vamos a hablar de el desarrollo económico. Como podrán ver en la gráfica de la derecha, tenemos un gráfico que nos muestra en el eje horizontal un indicador que hemos desarrollado en conjunto con Oxford Economics, donde a cada uno de los países que están en este análisis se rankean en función de su desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico que está desde el punto de vista de la oferta, de la demanda, de la madurez en el uso de la tecnología y el impacto que ha tenido esa tecnología en ellos. Si ven, está dividido en tres primeras secciones verticales donde están aquellos países que están iniciando en la adopción, otros, los que están en medio, que ya están adoptando la tecnología, y los que están muy adelantados. Si ven, aquí hay una forma de S, y esto nos lleva a tener la hipótesis de que mientras más alto sea el índice de adopción de tecnología, mayor es el impacto que se tiene en el PIB per cápita, utilizando el PIB per cápita como una variable que nos refleja el desarrollo del país. ¿En dónde estamos como México? Aquí podrán ver que México anda al inicio de la segunda franja, que son los que están adoptando la tecnología. Perdón que interrumpa, Joaquín, no se ve la presentación. No está corriendo. Ah, caray. ¿Ahí la están viendo? La vemos, pero no en modo presentación. O sea, vemos el PowerPoint. Ah, ya entendí tu Es la otra pantalla. comentario. Sí. Entonces creo que voy a tener que hacer otro movimiento. Perdón por este. Ahí siguen sin verla. ¿Le están viendo? No, ¿verdad? Vemos la agenda, el slide que dice agenda, y no está en modo presentación. Ok. Permítanme un segundo.
Ahí ya lo estamos en modo presentación. Ya está bien. Ok. Adelante. Perdón, tuve que hacer cambios. Entonces, bueno, entiendo que sí se vio lo que estaba comentando, no de la mejor manera visual, pero el mensaje espero que haya sido captado. ¿Cómo está el desarrollo de México? Estamos en un nivel de inicio dentro de los que están adoptando la tecnología. Los países más desarrollados, los sospechosos de toda la vida, están del lado derecho ya como frontrunners. Quiere decir que ahí tenemos una oportunidad que si aceleramos nuestro desarrollo tecnológico, vamos a tener un impacto directo en el desarrollo económico del país. ¿Por qué y para qué? Hablamos de las tecnologías y la tecnología de información y las comunicaciones, pero se está desarrollando una nueva economía digital. Y ese es el mensaje importante que debemos de tener en mente ahorita. Es no nada más el impacto que está teniendo para desarrollar la economía como la conocemos, para ponerlo de una manera sencilla, sino se está generando un nuevo nivel de economía digital arriba de la propia economía que tenemos ahorita. Un ejemplo clarísimo de esto es servicios como Netflix, servicios de mensajería basados en tecnología. Eso es todo un componente de economía digital que se está desarrollando en todo el mundo. ¿Qué es importante? Se estima que para el año 2025, que para efectos de desarrollo de un país es mañana, esa economía digital va a valer 23,000 millones de dólares. Esos 23 billones de dólares en español. 23 billones de dólares. ¿Qué parte es importante de esto? Cuando hablamos de tecnología, hemos platicado mucho con ustedes desde la primera sesión de redes de comunicaciones, de qué significa un 4G, un 5G, una fibra óptica, y todo ese es el ecosistema base para el desarrollo tecnológico de TICS, sin duda es esencial. Pero hay otras tecnologías que se tienen que ir desarrollando para permitir que toda esta economía digital realmente surja y se dispare. ¿Qué tecnologías son esas? Centros de datos, servicios en cloud, explotación de Big Data, Internet de las cosas, IoT, e inteligencia artificial. Y vamos a platicar un poco más acerca de estas. Mensaje muy importante que me gustaría que se quedaran es: la tecnología nos está dando acceso a una economía digital que va a valer 23 billones de dólares y México debe de tener una parte de esa nueva economía. Ahora, este desarrollo no es privativo de un sector o de una vertical en específico. Absolutamente todas las verticales se van a ver beneficiadas o impactadas por este esquema de economía digital. Desde manufactura, y manufactura a nivel mundial se espera que alcance 6.4 mil millones de dólares, como mediante la incorporación de tecnologías de cloud, big data, Internet de las cosas, inteligencia artificial y robótica. Eso le va a permitir a esa industria acelerar su desarrollo. En el sector de servicios, el impacto va a ser también muy alto y ya lo estamos viendo ahora con los fintechs. En México se están desarrollando muchos fintechs que no hacen otra cosa más que explotar todas las capacidades que nos brinda la tecnología TIC para crear nuevos esquemas de servicios financieros. Y también ejemplifico el gobierno.
En general, hablando de gobierno como administración pública. Y esto nos está permitiendo generar economías a la hora de gestionar la operación del propio gobierno, pero también está teniendo un efecto, déjenme utilizar la palabra y espero sea clara, multiplicador, ya que si el gobierno empieza a desarrollar soluciones basadas en tecnología, están provocando que toda la ciudadanía y empresas empiece a tecnificar su propia operación y empiece a desarrollar este cambio de transformación digital. Entonces, el gobierno tiene un efecto multiplicador muy importante a la hora de adoptar la tecnología en sus propios procesos. Vamos a platicar un poco de cómo está México en este comparativo mundial. México está rankeado en un total de 79 países, que es lo que nos lleva a este estudio, en el lugar 51. Si lo comparamos con otros países de la región, como Brasil, Argentina y Chile, pues nos están llevando cierta ventaja. Aquí podemos ver el score de cada uno de los países. El más avanzado es Chile, con 52 de 120 puntos totales, y nosotros estamos en un nivel de 43. Pero como vimos en la gráfica, realmente todos estos países nos encontramos en el mismo nivel de desarrollo, en el mismo nivel dentro de ese gráfico. La oportunidad que tenemos como región es importante. Esto lo voy a pasar rápidamente, decir cómo estamos en cada una de las tecnologías. Broadband, que es las redes de comunicaciones. Ahí tenemos una oportunidad muy importante de poder, permítanme un segundo, por favor. En Broadband tenemos una calificación de 54, y si ven, el promedio de todos los países está en 63. Ese es un punto que tenemos que prestar particular atención como país, porque es la tecnología fundamental para el desarrollo de las demás. En el resto de las tecnologías estamos más cerca del promedio del resto del mundo, pero tenemos que irnos acelerando. Esto es importante ver en estas 4 tecnologías. Y lo vemos aquí desde la parte de oferta, que tenemos un ranking de 31 contra un average de 41 a nivel mundial. Demanda, experiencia y potencial en el uso. Pues si vemos, tenemos camino por avanzar como México en cada uno de los indicadores. Me detengo aquí en la oferta. Si ven, el primer parámetro que tengo aquí es el marco legislativo para las tecnologías de comunicaciones e informática. Tenemos aquí una amplia oportunidad. Quiere decir que nuestro marco normativo no está al nivel que se necesita para acelerar el desarrollo. Segundo, el número de conexiones que tenemos en redes 4G. Tenemos una penetración muy baja. A ver, creo que exageré con el muy baja. No tenemos una penetración muy alta. Las economías más desarrolladas están arriba del 100% de la población en penetración. Nosotros no estamos ahí. Somos deficitarios en la inversión que hacemos en tecnologías de información. Y así podemos ver en cada una de estas. No me voy a detener mucho en ellas, pero los invito a que le echen un ojo a todo este reporte, particularmente a México, en la página de Global Connectivity Index, gci.huawei.com. Ahí van a encontrar este estudio a detalle.
Si lo vemos del lado de demanda, estamos abajo en muchas de estas. Ustedes son estudiantes de Derecho. Eso implica que en pocos años, en poco tiempo, o espero que en muy poco tiempo, puedan estar trabajando en políticas públicas que nos ayuden a mejorar nuestra situación como país en cada uno de estos indicadores. Vamos a hablar ahora de las tecnologías habilitadoras, pero ¿cómo está México en particular? Porque ahorita vimos un comparativo de todos los países con las mismas métricas. Vamos a adentrarnos un poquito a México. ¿Cuánto invierte México respecto al resto de los países? Esto es la inversión, el gasto en tecnologías de información y comunicaciones de las 15 economías más grandes del mundo. Y es cuánto invierten respecto de su PIB. Los más avanzados, Estados Unidos, anda arribita del 4%. Reino Unido igual, arriba del 4%. México, estamos prácticamente al final de esta tabla, estamos invirtiendo 1.77% de nuestro PIB. Esto no está hablando de inversión en términos absolutos, es en términos relativos al PIB. Si lo llevamos a términos absolutos, pues es muchísimo más lo que invierte un país como Estados Unidos y Reino Unido, nada más por el tamaño de su economía. Si nosotros queremos alcanzar ese desarrollo, tenemos la obligación de aumentar nuestro nivel de inversión respecto del PIB. Realmente nosotros deberíamos de estar cercano al 4% para empezar a cerrar la brecha que tenemos respecto a otros países. Pero una cosa es cuánto invertimos y otra muy importante es en qué se invierte en el país. Este es un gráfico muy interesante que nos muestra es del 100% de gasto que hacen estas economías, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Alemania, ustedes pueden seguir la lista, es cuánto de eso lo están destinando a nuevas tecnologías, a las tecnologías habilitadoras de esta economía digital que les platiqué en el primer slide. Si vemos Corea del Sur, es más de la mitad de todo el gasto que tienen en TIC, lo están haciendo en broadband, o comunicaciones, data center, cloud, big data, IoT e inteligencia artificial. ¿Qué característica tiene Corea del Sur? Pues ha tenido un desarrollo muy importante basado en tecnología en los últimos 40 años. China se ha transformado en los últimos 30 años también basado en tecnología. Es resultado de estar enfocando a estas nuevas tecnologías. Estados Unidos tiene un desarrollo y es un líder mundial. Alemania, que se caracteriza por tener un desarrollo innovativo o de innovación muy importante. ¿Cuánto gasta México? Bueno, del total que estamos gastando, estamos destinando únicamente el 13% a estas tecnologías que son las que nos van a permitir este desarrollo acelerado de una economía digital. Juntando estas dos ideas del slide anterior y esto, ¿qué decimos? Bueno, México no es el país que más invierte. De hecho, estamos invirtiendo menos de lo que invierten las grandes potencias dentro de los 15 países como porcentaje del PIB. Pero más preocupante es que estamos invirtiendo no en las tecnologías nuevas que nos van a permitir innovar, sino en tecnologías tradicionales. Ahí tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué?
Aquí empiezo a poner todas las tecnologías de las que les he hablado y de las que les hemos platicado en las diferentes charlas que hemos tenido con ustedes, para verlo como un rompecabezas. Oye, si no tengo banda ancha, si no tengo una red de comunicaciones decente, si no tengo una infraestructura de centros de datos, pues mi posibilidad de desarrollar cómputo en la nube no es tan alta. Voy a depender de que proveedores extranjeros y en otros lados me den el servicio de cómputo, no lo voy a desarrollar. Y si no tengo una capa de cómputo en la nube sustentada en centros de datos y comunicaciones, no puedo desarrollar tanto el Big Data, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Si ven, todo está interconectado o interrelacionado, y hay un punto que es muy importante, que lo pongo a la derecha en este gráfico, que cubre absolutamente todas las tecnologías, que es la ciberseguridad. Ciberseguridad, les hemos platicado de ella, les hemos platicado de cómputo en la nube, les hemos platicado de banda ancha en las diferentes sesiones, y así es como se vería el pastel de todas ellas. Voy a seguir y voy a regresar a esta idea de cómo trabajan todas las tecnologías. Ahora vamos a ver cómo podemos incentivar el desarrollo. Y aquí tenemos algunas propuestas. Y repito, ojalá muchos de ustedes en poco tiempo estén pensando y trabajando e impactando las políticas públicas para mejorar banda ancha, por ejemplo. Banda ancha, que es el canal de acceso a herramientas digitales y un acelerador de innovación. Oigan, como estrategia, pues aumentemos la cobertura de 4G y de fibra. FTTX significa fibra a cualquier lugar, a todos los ciudadanos, a todos los agentes económicos. Vamos a incentivar el uso de Internet. Vamos a definir velocidades mínimas. México carece de una política clara que defina cuál es un servicio de Internet al cual deben de tener acceso todos los ciudadanos y por qué. Pues porque tenemos una complejidad orográfica y económica, pero pues podríamos hacerlo por zonas con objetivos a corto y mediano plazo, donde le podamos dar a zonas de alta densidad poblacional o de desarrollo industrial un servicio de 50 megabits por segundo, entendiendo que habrá zonas de baja densidad poblacional y empezar a garantizarles un servicio de 5 megabits puede ser un muy buen inicio para toda esta parte. Hay que desarrollar una política pública, un plan de banda ancha. Hay que trabajar en la estandarización de reglamentos para el despliegue de infraestructura. Esto es algo de lo que les habló Carlos Solomon en la primera reunión que tuvimos con ustedes, y yo estoy seguro que todos se acuerdan de ello. Cómo facilitar el despliegue de la infraestructura e incentivar el uso de aplicaciones en el sector público e industrias. ¿Qué impacto va a tener esto? Incremento en la cobertura, incluyendo zonas marginadas y remotas. Podemos impactar en el bienestar social, y yo creo que aquí el COVID nos ha traído una muestra clara de que las tecnologías tienen un impacto positivo en el bienestar social. Vamos a fomentar nuevos negocios y vamos a lograr una inclusión digital y impactar en una inclusión financiera. Para centros de datos, debemos de tener también una política pública que incentive la inversión de centros de datos, pero también darles la oportunidad de que estén dispersos geográficamente. No podemos tener un gran centro de datos a nivel nacional y que todo el país dependa de él. Habrá muchas aplicaciones, como vamos a ver más adelante, que requieran tener centros de datos cercanos a donde están sucediendo las cosas. Tenemos que procurar tener una política que nos lleve a eso. Fomentar la tercerización de centros de datos, porque hay que generar esa demanda y crear ese círculo virtuoso. En cuanto a cómputo en la nube, hay que promover una política pública que promueva la residencia de datos en el país.
hay muchos datos que no son relevantes, pero hay muchos otros que se pueden convertir en muy relevantes y es importante que tengamos soberanía sobre ellos y que haya nubes que den servicio a nivel local y mantengan la información a nivel local. Y local me refiero país, porque ahorita hay mucha dependencia de proveedores de nube que no tienen infraestructura en el país. Entonces estamos entregando muy buena parte de nuestra capital, que es información, a estas partes. Una política de datos abiertas, creo que tenemos que avanzar en ella. Es un tema que lo dejo sobre la mesa sin ahondar mucho sobre ello. Ojalá ustedes tengan oportunidad de desarrollar sobre el punto. Y promover el desarrollo de herramientas con especialización por verticales. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de cómputo en la nube, todo se puede en la nube, pero ¿cómo incentivar el desarrollo regional o por verticales mediante el uso de tecnología? Si tenemos una aplicación de nube para un sector agrícola y la promovemos cerca de regiones agrícolas, pues vamos a poder desarrollar soluciones verticales mucho más sólidas y aumentar el desarrollo de ellas y hacer un círculo virtuoso. Creo que todo esto es cuestión de que se empiecen a utilizar y de ahí ir avanzando. Big Data, Internet de las Cosas e inteligencia artificial son temas que tenemos que seguir avanzando en ellos, pero los junto en este gran slide porque serían algo que hay que ir desarrollando y como vimos, nuestro desarrollo en estas tecnologías no está tan mal, pero si no vamos de la mano con aumentar el tema de comunicaciones, centros de datos y nube, esto se queda acéfalo. No va a tener conjunción para poder trabajar todo con ello. Este material les va a llegar, por supuesto, y ahí van a poder ver a detalle esto. ¿Cómo incentivar? Pues la inversión en tecnología por sí sola no va a elevar el bienestar de la población. Ya lo vimos, estamos invirtiendo, pero no necesariamente en las tecnologías innovadoras. Pero es una condición sine qua non para maximizar el efecto y el alcance de programas sociales y en consecuencia de un desarrollo económico. Hay que verlo como parte de un todo dentro de la estrategia. La tecnología per se no nos está resolviendo. Es un elemento que nos permite aumentar en el desarrollo. Pongamos énfasis en un Plan Nacional de Tecnologías de Innovación. Ya platicamos cuáles son y vamos a ver cómo eso nos garantiza tener mayor productividad, que eso es lo que buscamos. Y la ciberseguridad debe ser un elemento constante en todas las tecnologías. ¿Cómo interactúan todas las tecnologías que hemos platicado? Y aquí voy a irme a algo muy esquemático. Este slide se los presentó Carlos Solomon en la primera sesión y estoy seguro que quedó clarísimo. Una red de comunicaciones tiene acceso, es como llego a las torres, de ahí tiene transporte, es cómo mandan la señal por fibra óptica y demás, entre ellas para llegar a un core, que es el centro neurálgico de la red de comunicaciones. No se los pregunté porque no los puedo ver, pero estoy seguro que ustedes así lo entienden. Pero ahora, ¿cómo trabajan todas las tecnologías de las que les hablé de una manera conjunta? Bueno, aquí abajo estarían los usuarios. Los usuarios que van a hacer uso de IoT en una fábrica o gente que está en su oficina, gente que está haciendo trabajo desde casa o gente que está en su móvil. Y cada uno de ellos tiene un único punto de contacto llamado la red de comunicaciones, la banda ancha. Y cada uno de ellos va a querer acceder a diferentes servicios. Habrá quien se quiera comunicar en una oficina, oír música, buscar algo en internet, llamar a un servicio de taxi
o pagar un servicio a una tienda con lo que tenemos con Banco de México. Bueno, para lograr eso, ¿qué hacen? Tienen una computadora, dependen de una red de comunicaciones, se tienen que llegar a un centro de datos. Ese centro de datos es donde reside una nube. La nube al final del día es una computadora y almacenamiento y memoria que reside en un centro de datos. Y dentro de esa nube están los diferentes servicios que yo estoy utilizando. Y estos servicios son los que explotan Big Data e inteligencia artificial. Con este esquema, que espero sea un poco claro, lo que quiero es cómo están trabajando todas esas tecnologías de manera conjunta. Ahora, pensemos, ¿qué pasa cuando pido un servicio de taxi con un Uber? Y aquí lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque este servicio de Uber se tiene que comunicar exactamente igual a una red de comunicaciones que lo lleve al mismo centro de datos, que lo lleve a la misma nube, ahí lleva la información y ya puede llegar con el usuario acá. O sea, todas estas tecnologías están trabajando de forma conjunta. No podemos pensar en el desarrollo económico o de economía digital por tener una red de comunicaciones o por desarrollar una nube o por tener un centro de datos. Si no logramos el desarrollo conjunto de todas esas tecnologías, no podemos obtener el beneficio que nos da estos servicios. Y al final lo que buscamos es que se desarrollen esos nuevos servicios que son los que dan bienestar y desarrollo económico. No es la tecnología, son los servicios que están dando el beneficio y el desarrollo económico. Bien, vamos a ir a casos de uso. Ya fue demasiado rollo de desarrollo de políticas públicas, de cómo estamos respecto a otros países. Y para esto, permítanme empezar con este video. Y otro problema técnico, no lo están viendo, ¿verdad? No puede ser esto. Una disculpa porque aquí tengo un problema que no teníamos visualizado. ¿Por qué no funciona? Y les vamos a continuar con la presentación, Joaquín, y Eh, Mira, si no puedo ahorita, continúo con la presentación. O sea, nada más hice este pequeño cambio y si no, les voy a, con la pena, no entiendo qué está pasando y no sé por qué no puedo proyectar el video. Bien, pues no tuve oportunidad de mostrarles un video donde tenía varios casos de uso de lo que viene con la nueva tecnología.
Sigo con la presentación y este también me lo robé de lo que les platicó Carlos Solomon en la primera reunión, donde existen diferentes tecnologías, 4G y 5G, y cada una de ellas va a convivir y cada una de ellas va a tener un caso de uso específico. Vamos a ver en cuáles. Aquí, otra vez no lo puedo ver. No entiendo. Es que si no les puedo pasar los videos. Esto está perdiendo todo el sentido. Les iba a mostrar aquí un video que tal vez lo hayan visto y ahorita voy a cambiar la manera de hacerlo y les voy a presentar videos al final. Perdón. Es cómo con tecnología podemos automatizar procesos de atención en un aeropuerto. Los aeropuertos son una microciudad y en esa microciudad hay que mover gente, vuelos, maletas, equipajes, seguridad, y todo eso a través de la tecnología puede hacerse de una manera mucho más eficiente utilizando todas las tecnologías de las que hemos hablado. Otro caso es cómo utilizar la tecnología para ayudar al medio ambiente. La selva tropical en Costa Rica está sufriendo de deforestación y caza furtiva. Mediante la tecnología, que no es otra cosa más que poner teléfonos dispersos en toda la selva, que estén oyendo, nada más oyendo lo que está sucediendo ahí, transmitirlo a una nube y en esa nube, mediante inteligencia artificial, poder detectar si son ruidos normales de la selva o es una motosierra que está cortando y deforestando. Y eso lo que permite es mandar alertas a los guardabosques y que esos guardabosques puedan actuar en consecuencia, porque normalmente lo que pasa es que se tala el bosque y 3 días después se da cuenta el guardabosques porque no está en todos lados. Entonces, mediante tecnología, eso lo podemos mejorar. Tenemos casos de uso donde este es otro slide que les platicamos, donde ya se necesita las ventajas de un 5G, principalmente la latencia de 1 milisegundo. ¿Por qué es importante? Hay casos de uso como este, donde en minas a cielo abierto se están manejando excavadoras, pero de manera remota. Este señor llega a la oficina y en lugar de irse a la mina directamente, es decir, al campo de la mina, subirse a la excavadora y empezar a excavar y poner en riesgo su vida por cualquier deslave, lo que hace es sentarse y frente a una pantalla, lo que está haciendo es mover todos esos equipos de manera remota. ¿Por qué se puede hacer? Pues porque tengo una cobertura de una red 5G en esa mina con unas latencias tan bajas que es como si estuviera el operador dentro del vehículo. ¿Con qué ventaja? No pongo en riesgo la vida de un operador. Y esta solución ha traído otras ventajas indirectas con una mayor eficiencia en toda la operación de la mina. No entiendo por qué seguimos sin ver videos. Otro caso de uso que nos ayuda y es en esta época de pandemia y ha sido el COVID-19. COVID-19 ha sido algo que nos agarró a todos de sorpresa y hacer el diagnóstico de COVID, sobre todo cuando empezó todo este tema hace unos meses, pues no era cosa sencilla. Teníamos manera de hacer
pruebas de laboratorio o bien exámenes de radiología o mediante historias clínicas e historias epidemiológicas para saber, oye, una persona está o no está contagiada. Con el uso de tecnología, lo que hacemos es bajar el tiempo. ¿Cómo? Una prueba de laboratorio PCR se puede llevar hasta 3 días en dar un resultado. Otra manera es hacerlo mediante una tomografía. Una tomografía nos da el resultado rápido, sí, porque nos entrega la tomografía, la fotografía, muy rápido, pero de ahí viene una fase de interpretación. Entonces necesitamos que un doctor analice, vea a detalle esa tomografía y llegue a un diagnóstico. Lo que tenemos aquí es una solución que nos permite tomar la tomografía, esa tomografía en archivo digital, mandarla a la nube mediante un algoritmo de inteligencia artificial la analiza y nos dice, este es un caso positivo de COVID, este es un caso negativo de COVID. Empezamos a hacer esa discriminación y ya después viene el tiempo del médico decir, este ya es un caso de COVID, vamos a definir cuál es el tratamiento, en qué estado está y cómo lo voy a tratar. ¿Qué ganamos aquí? Pues uno de los recursos escasos que tenemos son los médicos. Ganamos en eso. Ganamos en no tener falsos positivos ni falsos negativos. Y la tecnología nos está ayudando a todo eso. Voy a los últimos 2 y estos les van a parecer muy interesantes. Juicios virtuales son una realidad en China y existe una corte llamada Beijing Internet Court que está hecha para todos los casos relativos a problemas de tecnología, que es basada 100% en Internet. Se pueden presentar los casos, hacer audiencias, entregar evidencias, todo se hace de manera virtual y el juez determina de manera virtual. ¿Por qué se hizo esto? Por la gran demanda y velocidad que hay para estos casos. ¿Qué se hizo? Basado en esa tecnología, ahora los juicios dentro de China se están empezando a modernizar y a virtualizar. Se han desarrollado cabinas como estas dentro de los juzgados, donde se puede entrar y generar una videoconferencia. Y esta es una juez llevando una audiencia de juicio mediante una videoconferencia, y en esa videoconferencia, en otras salas, están los abogados, los testigos, el secretario de actos, todos los involucrados. Y lo que nosotros vemos aquí como una videoconferencia equivalente a la que estamos teniendo nosotros, en realidad es una plataforma muy robusta en cuanto a seguridad, que permite la interacción, pero que tiene botones para subir pruebas y testimonios. Otro botón donde puedo ir a ver cómo se está llevando el secretario toda la versión estenográfica del juicio y además puedo ver en video en tiempo real y chatear, intercambiar. Todo esto se está haciendo en una plataforma tecnológica. Eso ya es una realidad en China. Con esto concluyo. Si me dan, y no sé cómo estemos de tiempo, Iván, para nada más pasar 2 videos. Estamos justos en tiempo, don Joaquín. Ok, entonces, pues, perdón por dejarlo sin video. Es total problema técnico y culpa mía por no haberlo verificado antes, pero pues estoy abierto a los comentarios. Don Joaquín, le agradecemos muchísimo la ponencia que nos acaba de compartir. Ahora pasaremos a una serie de preguntas y respuestas
de nuestra audiencia y si tienen algún comentario o pregunta que hacerle a nuestro ponente, por favor, por las redes sociales, háganosla llegar y compartir. La primera pregunta que le quisiéramos hacer es respectivo a la digitalización industrial. Entonces, ¿cuál cree que usted sea el rol que tiene la digitalización industrial y el rol del abogado? Mira, la digitalización industrial yo creo que es un tema que se va a convertir en esencial, si no es que ya es esencial para el desarrollo económico en general de todos los países. Estamos viendo avances de procesos de manufactura que cada vez son más dependientes de la tecnología. Y eso nos puede, tenemos que estar ahí en todos nuestros procesos de manufactura, en todas las industrias, para no perder competitividad. Y esa competitividad se logra con mayor eficiencia y la tecnología está siendo un habilitador de esa eficiencia. Hay muchos temas que todavía están por desarrollarse y discutirse y asegurar en este desarrollo. Y creo que ahí el rol de los abogados es importante. En cuanto a cuestiones de propiedad intelectual, son fundamentales. Cuestiones de desarrollo de nuevas tecnologías que van a requerir procesos de patentes que vamos a estar desarrollando. Y por otro lado, el uso de tecnologías de terceros que también vamos a tener que ser muy cuidadosos en respetar los derechos de autor de terceros. O sea, yo creo que ahí hay un ámbito muy importante que va a explotar de una manera grande en corto plazo. Nos hacen otra pregunta, don Joaquín, y está relacionada sobre una duda. Y nos interrogan, en lo tocante a la salud, varios países han prohibido el uso del 5G, pero específicamente en el tema de salud. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que 5G se está satanizando más de la cuenta. Y déjenme ponerles o comentarles. 5G es una nueva tecnología, sí, pero está haciendo uso de las tecnologías a las que ya estamos siendo expuestos ahorita. ¿Y a qué me refiero? Ahorita todos usamos un teléfono celular, tal vez en 4G, en 5G, en 4.5G. Estos son radios que utilizan frecuencias y ciertos espectros. Muchos de esos espectros que ahorita se utilizan para este tipo de servicios o algún otro tipo de servicios ya existentes, se están reordenando y van a poder ser utilizados para 5G. Entonces, realmente no vamos a tener una exposición mayor a la que tenemos ahorita. Simplemente en ese mismo carril llamado espectro que antes se utilizaba para un servicio X, ahora voy a meter una tecnología llamada 5G que me va a permitir habilitar nuevos servicios. Hay ciertas bandas, sobre todo en espectro alto, que ahorita no están siendo muy explotadas, que pueden ser nuevas. Pero esas tampoco van a ser de uso tan general. Esas van a ser de uso más específico, como el ejemplo que les decía de la mina. Ahí es donde voy a necesitar ese tipo. Voy a entrar a un pequeño tecnicismo, es mientras más alta la frecuencia, y creo que Carlos también se los dijo, pues el alcance que tiene es mucho menor. Entonces, si tengo una frecuencia muy alta, pues no puedo tener una cobertura a nivel ciudad. Pero si tengo una frecuencia baja, puedo tener una cobertura muy amplia. Por ejemplo, si se acuerdan, hace unos años en México se hizo el proyecto de televisión digital terrestre. Esa televisión digital terrestre lo que hizo fue mover a las televisoras que utilizaban una cierta banda, la banda de 700, se las quitaron, pero les dieron otras bandas y ahora transmiten en esas otras bandas. Esta banda de 700 que se liberó, ¿para qué se utiliza ahora? Pues para servicios de telefonía móvil. Y en un futuro esa banda
se va a utilizar probablemente para 5G. ¿Qué efecto nos ha dado la televisión tantos años en esa banda? Pues teníamos una antenotototota en el Cerro del Chiquihuite que radiaba a toda la ciudad. Imagínense el tamaño de la potencia para llegar a toda la ciudad respecto a tener una radiobase ahora cada 20 cuadras, 30 cuadras. Entonces la potencia a la que estamos expuestos es menor. Entonces, no hay ninguna evidencia médica en absoluto, no hay evidencia de que vamos a tener un efecto en la salud humana por 5G. Y 5G utiliza las frecuencias que actualmente se están utilizando para servicios similares o de comunicaciones, no necesariamente celular. Don Joaquín, la última pregunta está relacionada en ¿cuál cree que usted sea la política para combatir la brecha digital en México? Yo creo que es el conjunto de muchas políticas que se necesitan. Uno es incentivar la cobertura y aquí entramos a temas de cómo poder hacer esto. Tal vez habría que analizar a detalle, a fondo, el costo del espectro que se tiene en el país, porque pues resulta que para poder dar un servicio, un operador tiene que pagar por el uso del espectro. Y si vemos cuánto es ese uso del espectro, es una parte muy importante del total del gasto. Si ese dinero, en lugar de recaudarlo por acá, se utilizara para aumentar la cobertura, podría ayudar. Yo no digo que sea la solución, por eso dije hay muchas. 2, ¿cómo empezar a generar servicios digitales? Un ejemplo que es muy bueno es el servicio de administración tributaria. Muchos de los que nos están oyendo son muy jóvenes y no van a saber ni de lo que les hablo. Pero antes, una declaración anual de impuestos se entregaba en papelito. Íbamos al banco, nos daban un sellito y ya estamos. Y entonces teníamos que hacer un gran papeleo. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día el SAT te dice, ve por tu firma digital, todo lo vas a hacer por internet. Y hoy en día nos metemos a internet una vez al año, ya está precargado cuánto ingresé, cuánto gasté y cómo quedó al año. ¿Qué ha provocado eso? Pues que todos los usuarios tengamos que acelerar nuestro proceso de innovación y de transformación digital. Un pequeño ejemplo, pero como ese puede empezar a haber muchos servicios que provoquen que todos los agentes económicos empiecen a moverse y más que agrandar la brecha, van a empezar a jalar a los más retrasados y a cerrar la brecha. Creo que hay muchas estrategias que se pueden hacer. No, la respuesta no es única. Como les mencioné, hay que desarrollar varias tecnologías y para cada tecnología habría una diferente política pública y un diferente objetivo. Don Joaquín, para finalizar, ¿alguna conclusión o recomendación que le quiera hacer a nuestras estudiantes y estudiantes? Bueno, mucho que vean el campo de telecomunicaciones y de TICs en general como una gran beta para su desarrollo profesional. Es un campo que parece que es de nada más gente que sabe tecnología, pero la realidad es que hay mucho campo para gente con formación en cuestiones legales. Y ahí es donde se tienen que enfocar y pensemos que el desarrollo tecnológico requiere del desarrollo de varias tecnologías. No nada más es tener una red de comunicaciones. Pensemos, voy a ser reiterativo, perdón, red de comunicaciones, centros de datos, cómputo en la nube, IoT, inteligencia artificial. Pensar desde su trinchera como abogados cómo incentivar, cómo facilitar el desarrollo de cada una de esas tecnologías. Don Joaquín, muchísimas gracias por su conferencia y en las redes sociales también extienden la felicitación mencionando que es una excelente ponencia. Muchísimas gracias.
reiterándole nuestro reconocimiento. A Muchas gracias a continuación, ustedes. para nuestra comunidad en las redes, continuamos con la segunda mesa del día de hoy y está a cargo de Horacio Contreras Ocaña, quien va a impartir una conferencia sobre la ética en la inteligencia artificial. Previo a ello, hablaremos un poco de su semblanza curricular. Don Horacio estudió física y un diplomado en finanzas corporativas y bursátiles en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se formó como autodidacta. También está certificado como administrador de proyectos ágiles SCRUM. Es reconocido como experto en tecnologías de la información y telecomunicaciones, con más de 10 años de experiencia en diseño de arquitecturas ICT y soluciones de cloud. Ingresó a Huawei en el 2015 para enfocarse en proyectos de transformación digital de las operaciones de telecomunicaciones a través de tecnologías basadas en cómputo en la nube en los diferentes países de Latinoamérica y actualmente es parte del equipo Network Energy para América Latina. En otros países del sector tecnológico ha obtenido diversas certificaciones, experiencia y reconocimiento en ciberseguridad, desarrollo web, data center, cloud computing, software, ¿no? Networking function, virtualization y cómputo de alto rendimiento, analítica y consolidación de servidores. Es un gusto tenerlo aquí, don Horacio. Sea usted bienvenido y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes ya a todos. Muy buena introducción, muchísimas gracias. Les voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si la pueden ver correctamente. Se ve la pantalla. ¿Ok, la ven en pantalla completa? Sí. Bueno, ok, muchas gracias. Si quieren, comenzamos para no tomar demasiado tiempo de la audiencia. Lo que vamos a ver aquí es un poco del trasfondo que hay o la historia que hay detrás de la inteligencia artificial en cuanto a las regulaciones que se están desarrollando actualmente. Para ello vamos a enfocarnos mucho en algunos casos que han sido muy conocidos alrededor del mundo y al final haré algunas recomendaciones que nosotros hacemos para la regulación, para la gobernanza, etcétera, de la inteligencia artificial. En la primera parte veremos los retos de la ética de la inteligencia artificial, su origen, sus principales problemas, algunos retos, problemas que enfrentan algoritmos, datos, aplicaciones. Y en la segunda parte veremos la gobernanza de la inteligencia artificial, un marco principal, algo del progreso mundial, dos partes, ¿no? Jerarquía y marco, organizaciones y recomendaciones. Entonces vamos a la primera parte, que son los retos de la ética en la inteligencia artificial, origen y principales problemas. Pues para ello tenemos un poco de historia. El origen de la ética tecnológica comienza con el proyecto Manhattan, justamente en la época de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pues se desarrolló la bomba atómica, ¿no? Ya todos sabemos la historia. Se desarrollaron dos de ellas incluso y hay varias cuestiones ahí éticas que últimamente, en los últimos años han salido incluso documentales que tratan el tema, si era necesario, si no era necesario, si una bomba era necesaria, si la segunda bomba solo fue por probar la otra tecnología, etcétera, ¿no? Entonces entra un problema de ética muy, muy importante. También hay, en cuanto a la ética ecológica y ambiental, pues ha habido algunos hechos, contaminación del aire en Pensilvania, un derrame de petróleo en Santa Bárbara, y hay un libro que trata el tema con Primavera Silenciosa. Formulación de reglamentos, planes de acción medioambientales de la Unión Europea y la Ley de Política Medioambiental Nacional de Estados Unidos. Entonces, como vemos muchas veces, la regulación aparece tras diferentes problemas que se van presentando con las nuevas tecnologías. En biotecnología justamente tenemos desencadenadores como las controversias sobre organismos modificados, aquí vienen las siglas en español, o modificados genéticamente, se recuerdan por ahí ya hace bastantes años la oveja Dolly y bebés modificados genéticamente. Esto, por ejemplo, está regulado en algunos países, de modo que hay mucha gente o incluso hay gente que quiere tener hijos modificados, entonces puede incluso recurrir a la ilegalidad si están en su país o incluso cambiar a un país donde no está regulado, de tal modo que no están infringiendo alguna ley, ¿no?
Entonces, ¿qué reglamentos hay al respecto? Pues la Unión Europea suspendió importaciones de maíz, por ejemplo, de Estados Unidos porque estaba probablemente modificado genéticamente, ¿no? Se dan este tipo de acciones. Hay una ley de no discriminación en materia de información genética también y ley de bioética en Francia. Internet, que es algo más común para todos nosotros, lo tenemos también ya regulado hasta cierta medida y bueno, se está motivado por los ciberataques. Todo el mundo tiene más o menos idea que es un ciberataque. Muchas veces se confunde incluso que alguien perdió su contraseña o tomaron su contraseña con un ciberataque, pero aunque realmente no es necesariamente lo mismo, también hay cierta regulación. Actualmente también se está haciendo regulación en cuanto a información falsa. Día a día nosotros estamos siendo bombardeados por mucha información de diferentes medios y mucha de esa información no es verdadera, ¿no? Entonces hay proyectos ahí para verificar información, pero también hay una regulación al respecto, ¿no? La ciberadicción también, la adicción a los medios digitales, y se han elaborado reglamentos, por ejemplo, en la Unión Europea un reglamento general de prácticas de información justas de los Estados Unidos y ley de protección a los niños en Internet, ¿no? También tenemos ética en la inteligencia artificial, que es el tema que vamos a tratar más en detalle. ¿Cuáles son los detonadores? ¿Qué es lo que nos motiva a tener una regulación, que tener una ética de un buen uso de la inteligencia artificial? ¿Y qué reglamentos se pueden formar, ¿no? Ya vamos a ver también qué alcances se han tenido. Esto es importante porque aunque inteligencia artificial todavía suena algo muy novedoso, algo muy lejano, muchos de nosotros ya tenemos algún celular, algún dispositivo que tiene inteligencia artificial integrada, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, si nosotros apuntamos nuestra cámara hacia un objeto, hacia alguna persona, y nos detecta por ahí si es una persona, si es una mascota, si es un retrato, si es un amanecer, si es la luna, entonces eso ya es inteligencia artificial que está integrada. Eso es muy interesante porque ni siquiera necesita conexión a internet. Se tiene algún dispositivo con algún chip que está entrenado para alguna tarea específica y puede detectar algún ambiente, ¿no? En el caso de las cámaras, ¿no? De los celulares. Por ejemplo, los audífonos, puede haber audífonos que tengan reducción de ruido por inteligencia artificial. Se entrena de tal forma que ciertas ondas se detecta que son ruido, que no es la música, que no es la llamada, y se bloquea de la bocina, digamos. Entonces eso es interesante porque ya muchas tecnologías que usan inteligencia artificial lo estamos usando día a día. En cuanto, voy a mover aquí esta pantalla. En cuanto a la percepción de la ética, la inteligencia artificial, bueno, no solo se trata de la tecnología, también se trata de normas de la sociedad per se y las conductas también personales, ¿no? Normas empresariales, reglas incluso en la guerra. Se habla, por ejemplo, de drones que ya pueden detectar rostros o no sé, proyectiles que pueden detectar blancos, cosas de estilo, ¿no? Entonces, es muy alarmante muchas veces lo que escuchamos, aunque la tecnología, recordemos que la tecnología es agnóstica, la tecnología es amoral y justamente la regulación y la ética está asociada al uso que se hace de ella, ¿no? Entonces, aquí tenemos también información interesante de una encuesta que se hizo en 2017, más de 5,000 personas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, y revela las preocupaciones que tiene la gente respecto a la inteligencia artificial. De los encuestados, el 63% le preocupa que se tomen decisiones, que la tecnología tome decisiones por ellos y que no haya conocimiento de ello. Entonces, eso es una preocupación importante, 63% de la gente lo piensa de esa manera. También una de las más importantes es el uso de los datos personales, ¿no? Mucha gente considera que la inteligencia artificial puede conllevar el uso inapropiado o el uso no autorizado de sus datos personales por empresas, ya sea que lo usen para fines comerciales o lo usen incluso para mejorar su propia experiencia del usuario, ¿no? Pero aún así es una de las preocupaciones más importantes. En cuanto a los gobiernos, también la mayoría de la gente, más del 59%, opina que debería de haber ya políticas, regulaciones y leyes que permitan hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial. Entonces son datos muy relevantes porque involucra decisiones, la autonomía, el libre albedrío también muchas veces de las personas, involucra los datos personales, que es un tema pues muy recurrente día a día, y la regulación per se.
Entonces, más adelante probablemente mencionemos cómo nosotros podemos estar más tranquilos, cómo nosotros podemos tener más certeza de cómo se está usando nuestra información o qué decisiones toma algún software o algún dispositivo, y al final veremos algo de las regulaciones. ¿Qué cuestiones éticas se involucran? Aquí son varias capas. La inteligencia artificial, ¿qué es? Bueno, si vamos a la definición de inteligencia, va a ser la toma de decisiones autónoma, la creatividad, se habla también de solución de problemas, hay varias cuestiones, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, pues tenemos varias capas. Una de ellas es la informática. Vamos a ver asuntos relacionados con la seguridad, la fiabilidad y la robustez, evaluación de los riesgos derivados del uso indebido de la tecnología, algoritmos. Los algoritmos van a ser las reglas que nos van a permitir tomar una acción dependiendo de una u otra causa, digamos, de alguna acción. Puede haber una reacción derivada de las características iniciales. Hablamos de, por ejemplo, las cámaras. Si yo detecto un patrón en el cual veo formas geométricas con ciertos colores, pues yo puedo decidir que es un paisaje de tales características y ajusto los colores, el enfoque, cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo es que funcionan esos algoritmos? Normalmente pues no se incluyen en el manual del usuario, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Pues que haya transparencia y explicabilidad de estos algoritmos para el uso de inteligencia artificial, rendición de cuentas, qué es lo que está pasando, el sesgo, si va a haber un sesgo en cuanto al uso, fiabilidad, robustez y seguridad e interferencia de la tecnología de los algoritmos. En cuanto a datos, lo mencionábamos también, que es un tema muy conocido por todos nosotros, sobre todo si usamos redes sociales, si usamos aplicaciones en el celular. Todos sabemos que nuestros datos pueden ser accedidos por aplicaciones, por software, por páginas, por redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué regulaciones o qué cuestiones éticas vienen con inteligencia artificial en el uso de datos? Pues si se recopilan los datos, si hay protección a la privacidad, si se van a poder acceder o si va a estar en riesgo esta información. ¿Quién va a ser el dueño de los datos? Eso es muy interesante también. Cuando una vez una empresa tiene los datos, nuestras fotos, nuestros videos, nuestros chats, etcétera, ¿quién es el dueño de esa información, ¿no? Calidad de los datos, el uso de los datos también es muy importante, sobre todo para inteligencias que estén disponibles libremente en la red. Vamos a ver un ejemplo más adelante. En cuanto a aplicativos, pues también tiene que revisarse el uso de la tecnología, el abuso de la tecnología, la difusión de la información falsa, que es algún tema muy conocido para todos nosotros también, la división del trabajo entre la supervisión humana, la supervisión de la máquina, el ser humano, y el desempleo tecnológico, que eso actualmente pensamos que es lo de hoy, que la tecnología está avanzando muy rápido y entonces por eso se van a perder puestos de trabajo, aunque eso es un asunto inherente a la tecnología. Cada que hay una nueva tecnología, pues algunos puestos de trabajo se pueden perder, pero algo que no se dice muchas veces es que se generan muchos más puestos de trabajo a veces, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología. En cuanto a las verticales, aquí tenemos en explicación horizontal, lo anterior era respecto a la tecnología, y vamos a ver en cuanto a la utilización, pues va a estar el ámbito de finanzas, qué errores puede haber si se utiliza una inteligencia artificial y reacciona de una manera inapropiada. Hablábamos de que la inteligencia artificial va a revisar patrones, así como nosotros reconocemos una cara o reconocemos un alimento por la forma, por los colores, porque ya tenemos algún aprendizaje previo. La inteligencia artificial también se entrena, se puede entrenar dependiendo del caso. Dependiendo del caso de uso, se puede entrenar con imágenes, con sonidos, con tendencias numéricas, con tendencias sociales, etcétera, dependiendo de la aplicación. Imaginen en finanzas si tenemos alguna inteligencia que haga análisis de datos y ahorre el tiempo o toma de decisiones, por ejemplo, para compra, venta de activos, de acciones, inversiones, préstamos, etcétera, ¿no? Entonces puede haber errores en las decisiones porque la inteligencia artificial a lo mejor tuvo algún entrenamiento, pero no está preparado para todo lo que existe necesariamente, ¿no? Al menos no en nuestros días. No hay una inteligencia autónoma, omnisapiente, por ejemplo. En cuanto a transporte, bueno, los mecanismos de toma de decisiones para la conducción autónoma. En transporte se habla mucho de la conducción autónoma. Ha habido pruebas de diferentes compañías y cómo es que se hace la toma de decisiones, cómo es que debe de frenar, cómo es que si es que debe de acelerar o dar un volantazo en tal caso si es que hay un problema. Incluso en algunas películas se aborda ese tema. Pero también en transporte se puede hablar incluso de una cadena de suministro, una inteligencia artificial que esté analizando las rutas y las ubicaciones de los
diferentes automóviles, camiones, etcétera, y pueda eficientar esas rutas. O a lo mejor hay un problema en una autopista y pueda tomar una decisión autónoma sin la interacción de un usuario para ahorrar problemas o incluso reducir accidentes, como veíamos antes, ¿no? En cuanto a seguridad pública, también los sistemas de vigilancia que puedan detectar automáticamente, no sé, un criminal que sea el más buscado y pueda tomar la decisión de mandar una alerta para que sea aprendido o que se dé el seguimiento, etcétera, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos día a día que hay este tipo de seguimientos, pero son humanos los que están detrás y tienen que dar seguimiento de las trayectorias, de dónde se mueven las personas, en caso de que se esté haciendo una investigación, en tal caso, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial se puede automatizar y se puede reducir el riesgo de errores. En cuanto a fabricación, también la supervisión, la reconversión laboral, eso ya tiene muchos años que muchas máquinas, por ejemplo, en las ensambladoras de automóviles, hacen mucho trabajo. Siempre hay humanos que están cerca, están verificando, pero las máquinas hacen muchas veces el trabajo pesado, estar moviendo partes, el trabajo de precisión, de hacer soldados, por ejemplo, colocación. Estamos hablando aquí de automóviles, pero por ejemplo, en videocámaras o en trabajos mucho más precisos, también una máquina puede tener mucho menor rango de errores, ¿no? Ejemplo también, no sé si ustedes recuerden, cuando a principios del siglo pasado se empezaron a usar los transistores, se usaban mucho, las mujeres eran las estrellas, ¿no? Porque tenían mucho más tacto, eran más delicadas para ensamblar estos transistores y aún así había muchas pérdidas de material porque era una tecnología muy frágil, digamos, ¿no? Entonces hoy en día la fabricación ya no son transistores, ya son microchips, son transistores microscópicos y todo lo hace a través de maquinaria automatizada. Servicios también, bueno, pues los usuarios pueden identificar si un proveedor, hay un tema, digamos, moral, ético. Si nosotros hablamos a un call center, no sabemos necesariamente quién está hablando. Quienes ya lo usan de una manera adecuada o de una manera más evolucionada, podemos hablar a un call center y a lo mejor todo el tiempo nos respondió un robot. Y eso es mucho más común en los chatbots, desde el nombre, ¿no? Nosotros tenemos una duda, vamos a nuestro proveedor de internet o nuestro proveedor de, no sé, telefonía y vemos el chat y lo vemos cada vez más frecuente. Esos chats, la mayoría de las veces ya son respuestas automáticas, pero con inteligencia artificial lo que se puede hacer es que se puede entrenar. Ponemos un chatbot, algo automatizado en el frente, y ponemos una persona que sea la que esté en espera de alguna pregunta que no pueda responder la inteligencia artificial. En ese caso se pasa la pregunta a la persona y se responde, de tal modo que el usuario nunca perdió un buen servicio, digamos, y el chatbot, la inteligencia artificial, aprendió cuál fue la respuesta que estaba esperando el usuario. Y en cuanto a salud, también hay algo de debate, si se puede confiar o no a la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer diagnósticos. Ya mencionaba algo Joaquín, por ejemplo, en el caso del COVID, que se puede hacer un análisis automatizado de las tomografías y nos puede dar un diagnóstico mucho más rápido, que nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos médicos y puede salvar vidas, ¿no? Pero también es debatible si en todos los casos o en qué casos es realmente una buena idea que una inteligencia artificial tome la decisión. Vamos a ver algunos desafíos y algunos casos que les platicaba que es parte de lo que vamos a enfocarnos principalmente para que ustedes también tengan una idea de cómo es que cómo es que se está pensando en la inteligencia artificial, qué retos tiene. Todo esto ya es basado en experiencias previas de diferentes industrias alrededor del mundo. En el primer caso tenemos la explicación de los algoritmos, ¿no? ¿Cómo es que funciona un algoritmo? ¿Cómo es que hay predicción de un tratamiento y si es acertado o no? ¿Por qué? Pues porque un mal diagnóstico nos puede llevar a un mal tratamiento y puede incluso costar vidas, ¿no? En el caso de COVID, que es el que se mencionaba, se ha demostrado que puede ser muy buena opción porque nos ahorra mucho más tiempo que una prueba PCR, que es la que comentaba Joaquín. ¿Cuál es el problema? Bueno, un médico pues va a estar siempre desconfiado la mayor parte del tiempo de la inteligencia artificial, de que haga un buen diagnóstico porque el médico tiene muchos más años de experiencia. Entonces, ¿cómo es que algo nuevo que tiene unos cuantos meses tal vez puede hacer un diagnóstico confiable? Bueno, en un inicio la idea obviamente será que se haga un análisis y que se verifique obviamente, porque así se está retroalimentando. Se está
aprendiendo la inteligencia artificial y se pueden hacer diagnósticos más rápido. Entonces, muchas de estas van atadas incluso, ¿no? Aquí vemos cómo los médicos no necesariamente confían en los diagnósticos. En el caso 2, vemos la responsabilidad de las tomas de decisiones automáticas que se hacen por inteligencia artificial. Hay muchos temas que les van a parecer sonados, muy conocidos. Tenemos en 2018 que un automóvil conducido automáticamente atropelló y le quitó la vida a un peatón. Entonces, esto es serio. Fue noticia porque era un automóvil autónomo, un auto autónomo, aunque suene un poco redundante. No había una persona conduciendo. Y bueno, ¿cuál es el problema que trae este hecho? ¿Cómo identificamos cuál fue el problema, ¿no? ¿Quién es el responsable? Entonces, es muy debatible si fue el peatón que se cruzó, pero entonces, ¿de qué sirve la inteligencia artificial si no puedo reaccionar? Si reaccionó tardíamente, ¿quién es el responsable en tal caso, no? El propietario del auto, el dueño, quien hizo el monitoreo remoto, quien diseñó los algoritmos de la inteligencia artificial, el proveedor del hardware, de los chips, de los sensores, etcétera, ¿no? Entonces, es un dilema bastante importante que trae este tipo de soluciones. De antemano, pues podemos saber que la parte tecnológica es auditable, ¿no? Entonces, por ahí ya se puede ir desenvolviendo qué fue lo que pasó realmente. Los sensores van a estar mandando información, cada movimiento de la máquina, del volante, cada freno, la toma de decisiones, todo eso puede ser auditable, ¿no? Ahí podremos ver incluso una ventaja respecto a un humano. Sin embargo, el hecho sucedió y eso lo convierte en un dilema. Algunos otros desafíos, vemos aquí un tercer caso, el sesgo de los algoritmos. Aquí vemos que se desarrolló un sistema para reconocer qué tan reincidentes eran los convictos, los exconvictos, conforme eran liberados, qué tan proclive eran a reincidir. Entonces, por software se decidía que las personas de color eran mucho más proclives a delinquir de nuevo que las de personas que no eran afroamericanos en tal caso, ¿no? Entonces, ahí hubo investigaciones y se demostró que eso no tiene que ver con la cuestión racial, sino con las situaciones que vive cada persona, de tal modo que personas diferentes en situaciones similares tenían una reincidencia muy parecida. Entonces, eso llevó también a un debate y ahí se puede evitar el uso, digamos, indebido o el uso erróneo de este tipo de tecnologías. ¿Cómo es que se podría haber llegado a este error? Bueno, pues si ponemos una inteligencia y lo vemos en números, uno pensaría, pues es cierto, ¿no? Pero no está viendo todo el factor, todo el ambiente socioeconómico, todos los problemas, todo el ambiente que está detrás, todo el ecosistema que hay detrás de cada persona, ¿no? Entonces es un sesgo que se lleva a cabo, pero es indebido, digamos, porque no es una justificación real. Había otro caso, no sé si ustedes tal vez recuerden, que también un software de identificación de fotos, ustedes que todo el mundo usa Facebook, ¿no? O muchos usan Google Fotos o cualquier otro servicio. Entonces, alguno de estos servicios identificaba erróneamente también personas de color con algunos animales, lo cual fue muy grave también porque se lleva a cuestiones más de discriminación. Y entonces, bueno, lo que se hizo es evitar que ese tipo de etiquetados, ese tipo de identificaciones se hagan vía software, ¿no? Son muchos imprevistos que se tienen en la tecnología, como en toda la tecnología, incluso automóviles, etc. Otro caso que tenemos aquí, bueno, es los precios de un transporte se modificaban. La inteligencia o el software detectaba que tal usuario tenía un celular de mayor gama y entonces podía pagar más, ¿no? O podía pagar menos, dependiendo del tipo de celular. Y eso obviamente pues, es algo injusto. También hubo una noticia hace algunos meses, creo quizá ya un par de años, que también una empresa de movilidad cambiaba las tarifas respecto a la batería del celular. Si detectaba que había muy poca batería, ponía tarifas altas porque pues, el usuario no tenía capacidad después de pedir otro transporte. Entonces era más proclive a pagar tarifas altas por la urgencia del servicio, ¿no? Entonces eso también lleva un dilema ahí ético en cuanto al uso de la tecnología de inteligencia artificial. La confiabilidad.
estos también, el primero a ustedes les va a parecer muy familiar. 2 aviones se estrellaron hace no mucho tiempo, en los últimos meses, por un uso o por una detección indebida del entorno, ¿no? La inteligencia artificial también depende de muchos datos, o sea, dependiendo del tipo de aplicación, si hay una variable que no se introdujo, no se consideró, ni siquiera se pensó que existiera, puede llevar a una decisión falsa, a una toma errónea de decisiones, ¿no? Entonces, este software llevó a una consecuencia catastrófica, muchas personas perdieron la vida y se llevó a la suspensión de esta línea de aviones. Se va a revisar, se mandó primero una actualización, pero lo que se decidió es retirar esta línea mientras se hacen las averiguaciones, etc. Y del lado derecho tenemos un robot también de seguridad, también derribó un niño, un robot de 150 kilos, y le lastimó el pie, le pasó sobre el pie, ¿no? Entonces el robot, pues es un robot, es una máquina, tenía una trayectoria, a lo mejor no tenía los sensores necesarios, a lo mejor no tenía un sensor de estatura o hay infinidad de razones, que es lo que les platicaba. ¿Qué parte de la tecnología o de la programación tuvo la responsabilidad? Eso también es un problema o es un reto que tiene la inteligencia artificial en cuanto a la regulación. Y en cuanto a seguridad, bueno, seguridad y inteligencia artificial van muy de la mano, tiene que estar muy bien regulado, tiene que haber muchas medidas de seguridad, dado que una inteligencia artificial, dependiendo de lo que haya detrás, estoy hablando del hardware, del procesamiento, puede haber incluso data centers completos dedicados a esto, puede ser mucho más potente que la mente humana, que muchas personas, ¿no? Entonces tiene que haber medidas de seguridad muy específicas y bien reguladas, ¿no? Aquí tenemos un caso que en 2017 una aplicación tenía bastantes agujeros de seguridad y podían ser aprovechados para controlar robots y productos. Entonces, a mí me gusta hacer énfasis de que esto no es necesariamente un problema de la inteligencia artificial, sino es un problema inherente a la tecnología. Toda tecnología nueva puede tener errores de este tipo. Lo importante son los alcances, ¿no? Aquí pueden ver que pueden llegar a usar robots, hacer mal uso de ellos, etcétera. Pero no hace mucho, por ahí relativamente unos 8 años, 7 años, había fallas de seguridad en los sistemas GPS, que una persona podía mandar una señal errónea y podía cambiar los datos de GPS de un navegador. Entonces, los que les tocó antes de que todos usaran mapas en los celulares, había dispositivos GPS, tomaban la señal satelital, pero encontraban vulnerabilidades que le podrían mandar apuntar al GPS, digamos, al automóvil que estaba usando el GPS, y le daban coordenadas erróneas para la ruta o de la ubicación, etc. Entonces, eso es algo inherente a la tecnología. Lo importante es que se detecte, que se regule y que se pueda reaccionar a tiempo, ¿no? Mucho más importante antes que reaccionar debería ser prevenir, que eso es lo importante. Entonces, aquí les decía, se rectificó el sistema. Otro problema de seguridad que se tuvo es en cuanto a, en 2018, algunos investigadores descubrieron que el uso de gafas, de lentes, podría llevar a falsos positivos de identificación. Incluso ustedes, si usan software realmente usan aplicaciones de interacción social como Facebook o como otros, probablemente a algunos de ustedes ya les ha pasado que les identifica de manera errónea. A mí hace unos años me identificaba como un amigo mío. Y ustedes nos ven y no, la verdad es que no nos parecemos, ¿no? Todo el mundo diría, ¿cómo es que se equivocó? Pero ¿cómo es que funciona este reconocimiento? Pues por algunos vectores puede identificar que los pómulos, la forma de la cara, el cabello, etcétera, y puede llevar a una identificación negativa, o sea, falsa. A lo mejor para nosotros que somos humanos y podemos distinguir más a nivel sensorial, no hay ningún lugar a dudas, pero para una inteligencia artificial que no tiene las variables necesarias, digamos, puede ser difícil incluso. Esto no es propio incluso de la propia tecnología. Hay cuestiones en las que nosotros, si no estamos acostumbrados a un tipo de personas, podemos confundir incluso o no memorizar su rostro. Nosotros estamos, por ejemplo, en nuestro país familiarizados con nuestro tipo de rostros, nuestras facciones,
pero ustedes van a otro país o van a una comunidad de otro país, incluso entre ellos se pueden distinguir perfectamente, pero pueden no diferenciarlo uno de nosotros, ¿no? Porque son muy parecidos. Y uno pensaría, ah, sí, es que todos ellos son iguales. Eso es falso. Realmente nosotros los vemos así porque no estamos acostumbrados y al igual que una inteligencia artificial no estuvo entrenada para detectar las diferencias que para nosotros son sutiles, pero para ellos pueden ser muy pronunciadas. Hay una anécdota también en algún curso que tuvimos, una compañera de otro país nos decía, ¿no? Que, oye, ¿dónde está tu amigo que se parece mucho a ti? ¿A quién es, no? Nadie sabía quién era porque parecíamos pues, totalmente diferentes, pero como era una cuestión de aprendizaje, para esta persona, dos personas éramos iguales, dos hombres más o menos de la misma estatura, pero diferente edad, diferentes características, cabello, etcétera, y éramos totalmente diferentes. Entonces, para que ustedes sepan que esto es algo de lo inherente a la inteligencia, y no solo la inteligencia artificial, ¿no? El aprendizaje y la toma de decisiones en el momento de aplicarla. ¿Qué otros desafíos hay? Bueno, la recolección de datos personales, eso día a día nosotros estamos compartiendo datos personales. Algunas personas lo hacemos de forma consciente, algunas otras personas no lo hacen de forma consciente, pero todos de alguna manera compartimos datos personales. Nosotros si pedimos un envío, ahora que todos lo necesitamos, si pedimos un envío a casa, ya estamos compartiendo datos personales. Y hay regulaciones, ¿no? La declaración de uso de datos personales, que ya toda empresa en México tiene que tenerla, pero no solo eso, ¿no? Nosotros si usamos aplicaciones, podemos de repente saber, aquí hay un ejemplo de que si estamos buscándolo en internet, de repente nos aparecen anuncios. Bueno, más allá de eso, seguro a alguno que otro de ustedes les ha pasado que están hablando, por ejemplo, se me antojó una pizza o algo así, y de repente abren su blog o abren una aplicación de esas que traen publicidad o su red social y les aparece la oferta de pizza. Entonces la gente se asusta, ¿no? ¿Cómo es que supo? Me están espiando. Sí, lo que no han visto es que hay permisos en las aplicaciones. Ustedes pueden ir a su celular, van ahí a la configuración y si le escriben ahí, ya está un buscador. Como hay tantas opciones, si le ponen ahí permisos, ustedes pueden ver qué aplicaciones tienen acceso a su micrófono, a su cámara, a su GPS, a sus archivos, etc. Y como cuando alguien instala, la mayoría de la gente instala una aplicación, simplemente le va a dar siguiente, siguiente, cuando era en la computadora. Acá ahora ya aparece un desplegado de un montón de servicios que muchas veces ni siquiera revisamos cuáles son y nada más le damos a aceptar porque ya queremos usar la aplicación. Entonces, ahí aprovecho para hacer una recomendación. Vayan a sus permisos y vean, les va a sorprender qué aplicaciones tienen acceso al GPS y son aplicaciones que ni siquiera usan mapas. O qué aplicaciones tienen acceso al micrófono y son aplicaciones que ni son de llamadas, ni son de escuchar alguna canción, etc. ¿no? Entonces, ahora ya también se incluyen permisos para que sea solo durante el uso de la aplicación, que ya es más acotado aún, pero realmente la mayoría tiene uso indiscriminado de permisos para todo el mundo. Entonces, esta recolección de datos, incluso sin inteligencia artificial, ya se hace. Hay que también cambiar, o sea, aquí, como por ejemplo ahora que hay clases en la televisión, el paradigma tiene que cambiar, la gente tiene que cambiar y lo mismo en el celular, ¿no? Lo mismo en los permisos, de igual manera en la inteligencia artificial. ¿Cómo es que se hace el uso de datos? ¿Cómo es que se puede regular? ¿Cómo es que se puede evitar, permitir, etcétera? Y lo mismo en inteligencia artificial. Entonces, eso no solo es cuestión tecnológica, sino cuestión personal. La sociedad, cuando hay nuevas tecnologías que van a impactar de esta manera, también la gente, la sociedad se tiene que ir adaptando, ¿no? Eso es normal. También la seguridad de datos personales. Otro ejemplo, en 2006, algunos motores de búsqueda, un motor de búsqueda divulgó datos para prevención de delitos, para lo que ustedes deseen, ¿no? Se lo solicitaron, ellos divulgaron datos de búsqueda de forma anónima. Es decir, estos datos de búsqueda son los más frecuentes y tienes una zona, a lo mejor una zona donde se busca esta información. El problema es que si uno busca algunos de estos términos, entre comillas, también hay que buscar una recomendación que vean las mejores formas de buscar en Internet. Se podía detectar qué usuarios podían haber hecho este tipo de búsquedas. Y entonces ahí sí ya vienen los problemas, porque entonces se puede empezar a discriminar a alguien por las búsquedas que hizo en Internet. Y esta persona quizá ni siquiera se enteró. Entonces también es un problema ético que se llevó en la cuestión de los datos personales. La propiedad de los datos también es un tema
pues interesante, sobre todo cuando hay colaboración de más de una compañía, 2 compañías o más. Entonces, ¿los datos de quién son? Son del usuario, los datos son de la compañía 1, la compañía 2. Entonces, hay un dilema, ¿no? Aquí es un caso de 2017 en el que 2 compañías tuvieron una disputa por la propiedad de los datos, ¿no? Entonces, una compañía de hardware obtuvo información de los usuarios y, bueno, lo utilizó para un aplicativo para ofrecer recomendaciones a los usuarios, ¿no? La compañía, aquí ya tenemos 2 componentes, el hardware y el software. Como en el auto yo les decía, teníamos los sensores, teníamos la inteligencia artificial, alguna herramienta de procesamiento de información, a lo mejor está en cloud, está en un data center que ni siquiera pertenece a ninguno de ellos, el dueño del data center a lo mejor ni siquiera es el mismo que el dueño de la nube. Entonces son varias cuestiones, pero los datos pasan a través del hardware, pasan a través del software, a través de la red. Ahí el carrier también, por ejemplo, tiene que definir si está siendo accedido o no, etcétera, dependiendo si la aplicación es de ellos, etcétera. Entonces ahí en este caso el gobierno intervino y se llegó a un acuerdo, ¿no? Sin embargo, por la relevancia es que se intervino, pero habrá muchos otros casos en los que a lo mejor no se tiene esta intervención. Y otro caso muy interesante, disculpen de antemano el ruido, otro caso muy interesante es que en 2016, ya seguramente se acordarán también, se liberó un chatbot, que es algo de los que les platicaba, ¿no? Los chatbots son para justamente que automáticamente se respondan preguntas de los usuarios. Entonces, un chatbot se liberó y se le dio acceso a Twitter para que la gente interactuara con él, ¿no? Y que era la maravilla de inteligencia artificial. Entonces, en el día 1, pues todo era belleza, amabilidad, diplomacia, pero ustedes podrán ver ahí en las imágenes el tipo de respuestas que daba después de cierto tiempo, en solo 24 horas, llegaron a hacer esta inteligencia artificial, dar respuestas pues nada políticamente correctas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la calidad de los datos es muy importante. Si la inteligencia artificial va a estar aprendiendo cosas, obviamente tiene que tener una entrada de datos, tiene que tener un origen. ¿Cómo es que va a aprender? Yo les decía en las fotos, pues yo le entreno a la inteligencia con 10,000 fotos y le digo, estos son paisajes. Entonces va a empezar a detectar patrones. Ah, pues hay arbolitos o hay carreteras o es una puesta del sol. Entonces empieza a entrenar de esta manera. ¿Qué pasa cuando no hay una información o hay una información inesperada, como en este caso que los usuarios, ya saben, los famosos trolls empezaron a decirle cosas negativas y bueno, la inteligencia artificial va aprendiendo, ¿no? Entonces va aprendiendo y encuentra qué tipo de respuestas se esperan. ¿Cómo sería? Bueno, pues un usuario malintencionado le hace una pregunta y si la respuesta es otra pregunta para aprender, el usuario a lo mejor le contesta mal, ¿no? De una de estas maneras. Entonces el robot entiende que es una manera esperada de responder. Y realmente no es que entienda como nosotros los humanos, simplemente es un seguimiento de patrones. Pasa A, B y se espera y sale C, ¿no? Siempre que A y B, sale C. Entonces, eso no es cierto realmente, depende de qué estamos hablando. Entonces, este es un caso interesante. Obviamente, pues el sistema fue criticado, se hizo viral y lo retiraron. El uso inadecuado también, bueno, este es un caso también muy común, muy conocido también, que una empresa de redes sociales en 2018 llevó a usuarios, se supone que tomó los datos de los usuarios y basado en sus hábitos, en sus intereses, podía influir en sus decisiones electorales, ¿no? En sus decisiones de toma por algún candidato u otro, ¿no? Entonces esto ya fue un tema bastante grande, hubo juicios, etc. Aquí hay algo interesante. Hay 2 temas muy comunes en cuanto al uso de datos de la inteligencia artificial. Se habla de Big Data. Entonces, en este caso, pudo haber sido solo Big Data y Analytics. Muchos datos y análisis de información. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis de información y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, si fue entrenada y ya entiende cómo es que funciona un usuario, antes de que tenga alguna interacción o algún, digamos, hábito, la inteligencia artificial ya sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque hay patrones que se siguen. Entonces, las personas día a día, sobre todo las masas, seguimos muchos patrones. Entonces, aquí hay también un dilema en cuanto al uso inadecuado. No todo lo que usa infinidad de datos, al menos no todavía todo lo que usa muchos datos, es inteligencia artificial. Ya se habla de grandes volúmenes de datos y de análisis de información, pero inteligencia artificial, recuerden que va a ser algo que sea más proactivo, autónomo, etc.
Entonces aquí hubo consecuencias y se siguió. Vamos a acelerar un poquito la presentación. Otra información que se puede tener, el uso de una imagen. Aquí tenemos un caso de un video donde se reemplazaba el rostro de una persona que era una película anterior y se ponía el rostro de una nueva persona. Entonces eso fue un escándalo porque era un uso indebido de la inteligencia. Eso a nosotros nos puede asombrar, nos puede parecer que es algo indebido, pero todos los que damos acceso a nuestras fotos y que nos pongan la carita del perrito o que nos identifiquen, también estamos dando acceso a nuestros datos biométricos, ¿no? Entonces esto fue un problema serio de información también. Vamos a continuar. Problemas con las aplicaciones. Esto ya es un poco lo que hemos visto en cuestiones previas, en ejemplos previos, cómo los robots industriales van a hacer el trabajo más fácil, ¿no? Son más ruidosos, están aislados y lo importante es que tengan colaboración, que haya una persona siempre cerca, igual que con los chatbots. Si se dan cuenta hay patrones, ¿no? También en el uso de la tecnología. Primero se empieza en pruebas, después se va a hacer uso con una persona y eventualmente tal vez sean autónomos dependiendo del tipo de tecnología. Aquí tenemos un caso de un banco en Francia, cómo disminuyó su plantilla de personas en cuanto a automatización de cuentas, etcétera, ¿no? Perdón. Aquí también Joaquín nos contaba de las declaraciones de impuestos. Bueno, va a ser una de las profesiones que a lo mejor se van a ver más afectadas. Aquí dice que la industria contable va a desaparecer en 2056 estimaciones, pues por lo mismo de que ya no necesitas una persona todo el día o varias personas en poco tiempo para hacer mis cuentas de gastos, para hacer mis declaraciones de impuestos. Se puede hacer automático, mucho de eso nosotros ya hacemos nuestras declaraciones de impuestos en línea y las hacemos en 10 minutos cuando mucho, ¿no? A menos que tengan ya otros ingresos. Resúmenes de los desafíos. Bueno, son reales, no son hipotéticos, es un hecho. Hay discusiones de la inteligencia artificial, tanto si es débil, si es fuerte. La mayoría de las discusiones actuales refieren a aplicaciones en dominios específicos. Pocos lo abordan a nivel general, digamos. Como el nivel fuerte le llaman que un robot autónomo, que es lo que les decía. Actualmente se usa inteligencia artificial para tareas específicas, para un propósito específico. No es que haya un autómata ya como una persona que tome decisiones para cualquier cosa que se le presente, ¿no? Las discusiones también que se han llevado a cabo hoy son respecto a operaciones comerciales, ¿no? Operaciones que surgen en la vida cotidiana. Y bueno, también algo importante es que el público no puede confiar, como lo hemos visto antes también, si no hay ciertas preocupaciones que estén abordando y se estén tratando conforme a la inteligencia artificial. Entonces, estos son un resumen de lo previo. Y ya, bueno, estos ya son los últimos slides, son unos 3 slides en cuanto a la gobernanza de la inteligencia artificial, cómo está el progreso mundial, y primero vamos a ver la jerarquía marco. ¿Cuáles son los retos éticos de la inteligencia artificial a través de la colaboración entre dominios? Bueno, tenemos problemas, habíamos visto, de algoritmos, de datos, de aplicaciones. En cuanto a los algoritmos, se deben de abordar los problemas de la explicación, cómo es que funciona, no que haya una caja negra y solo nos dé datos de salida sin saber qué pasó adentro, ¿no? Eso es importante para que sea auditable la tecnología. La rendición de cuentas, ¿quién va a ser el responsable legal de tal o cual acción? Tener un consenso, obviamente, social, filosófico, psicológico. Discriminación de algoritmos. Para una misma tarea puede haber muchísimos algoritmos. Todos van a llevar al mismo fin, pero hay que establecer un uso justo, cómo es que va a funcionar, que sigan estándares, que sigan las leyes, etcétera, que sea confiable, que haya seguridad también en el uso de estos algoritmos. En cuanto a los datos, ya hemos visto la recopilación de datos, la privacidad, la protección de la privacidad, la propiedad de los datos, quiénes son los que poseen los datos, la calidad para que no nos dé ese tipo de respuestas como habíamos visto. Imagínense también un auto autónomo, si en un vehículo autónomo, si tiene datos de entrada erróneos puede llevar accidentes también, ¿no? El uso de datos, ¿no? Ya hay algunas regulaciones en cuanto a uso de datos, pero enfocarlo también al uso de datos por inteligencia artificial. Aplicaciones, tenemos que puede haber abuso tecnológico, información falsa, noticias falsas, división entre el trabajo del ser humano y la máquina, y el desempleo tecnológico son problemas que son
importantes para la eficientización, el uso de esta tecnología de la inteligencia artificial. En todos estos casos, si se notan, se busca que haya leyes que regulen este tipo de problemas. Entonces es lo que se está desarrollando actualmente. Las capas de gobernanza de la inteligencia artificial, pues tenemos en la base las soluciones, instrumentos de política e iniciativas empresariales. Son los gobiernos, las empresas con diferentes regiones que adopten soluciones y con sus propias características para sus propios fines. La gobernanza de las inteligencias artificiales también se encuentra en fase temprana en algunos países y bueno, se está buscando, al principio se está haciendo uso en casos específicos, les decía, donde ya hay aplicaciones de este tipo. Ahí las leyes, los países, los gobiernos muchas veces son reactivos porque son superados antes de que se pueda hacer una regulación, ya existe, ya se está usando. Eso lo hemos visto incluso, por ejemplo, en los dispositivos, en las aplicaciones de streaming. También se empieza a regular después de que ya tiene incluso años funcionando. Entonces, conceptos de alto nivel, principios generales, pues se llega a un consenso mundial preliminar sobre principios y orientaciones vagos. Los principios y directrices de alto nivel de cada país solo van a diferir en sus expresiones. Y la capa superior tenemos los valores, los ámbitos clave de competencia entre las principales potencias. Estos países van a tratar de aprovechar alto nivel y dominar el discurso dominante sobre las nuevas tecnologías. Entonces, depende del tipo de país y el tipo de uso que esté dando a la tecnología, va a empezar a regular si son algo muy específico de industrias, si es algo principios generales o si son ya de alto nivel. El consenso mundial sobre la gobernanza de las inteligencias artificiales, bueno, tiene que haber algunos principios que cumpla. Primero, la inteligencia artificial tiene que ser legal, tiene que cumplir con todas las regulaciones existentes, independientemente de que sean regulaciones propias para la inteligencia artificial, no puede infringir leyes existentes, acuerdos, tratados, derechos humanos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe traer intrínseco? El respeto a los derechos humanos, protección a la privacidad, y la seguridad y controlabilidad de la inteligencia artificial. Ahí también pueden acordarse muchas películas que abordan estos temas incluso. Solo que sepan que esto ya es algo que se está tratando hoy en día en diferentes gobiernos. La inteligencia artificial tiene que ser responsable. Tiene que haber rendición de cuentas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? Tiene que ser auditable, ¿no? Tiene que ser transparente. Se puede poder explicar qué es lo que está sucediendo dentro, en qué momento, o qué es lo que va a pasar incluso, ¿no? El uso prudente, que lo hemos visto también durante la presentación, y tiene que ser imparcial, no puede discriminar por una condición, por una ubicación, etc. Y además tiene que ser la inteligencia artificial tiene que ser sostenible, incluyendo sostenibilidad social y ambiental. Se está buscando que la inteligencia artificial esté más impulsada por instrumentos voluntarios, como iniciativas, directrices. Tiene que haber bienestar social con el uso de inteligencia artificial. Este me parece que es el último slide. No, hay uno después de este. Instrumentos de política para la gobernanza. Tenemos marcos generales y marcos específicos. Y cómo sería la intervención gubernamental, si es baja o alta, dependiendo del ámbito que se está tratando la inteligencia artificial. Va a haber herramientas voluntarias, herramientas mixtas y obligatorias. Entonces, por ejemplo, una intervención baja de gobierno serían las iniciativas públicas o las normas éticas, el buen uso o el mal uso de la inteligencia artificial. Y un uso alto o una intervención alta del gobierno en la regulación de la inteligencia artificial, pues obviamente serían el seguimiento, el cumplimiento de normas, leyes, órdenes ejecutivas, etc. Gobernanza del marco principal. Aquí vamos a ver alguna recomendación. Principios para desarrollar los propios principios de la inteligencia artificial. Esto es se abordó inicialmente como una compañía, pero esto funciona para organizaciones. Entonces, que se establezca primero, debe de haber principios, que se establezca también una organización, que haya un equipo para el uso de inteligencias artificiales. A lo mejor a nivel organización o a nivel escuela, todavía no es indispensable un equipo solo de inteligencia artificial, pero con el tiempo se va a hacer necesario, al menos, por ejemplo, a nivel gobierno, sí debería de empezar a haber iniciativas para formar un equipo que, entre otras cuestiones, probablemente ya aborde la inteligencia artificial como una de sus prioridades, ¿no? Entonces, una organización con responsabilidad, con gente de diferentes ámbitos, no solo, por ejemplo, gente del ámbito legal, tiene que haber, por supuesto, gente
experta en el mundo de la tecnología, en la inteligencia artificial, etc. Y bueno, una vez que se tiene este tipo de organizaciones y los principios, implementar las medidas específicas a nivel personal, a nivel procesos, a nivel tecnología, a nivel pruebas. Ejemplo, a nivel personal, pues elaborar instrucciones de trabajo para hacer uso, por ejemplo, de una máquina o de un software que usa inteligencia artificial, ¿no? En procesos, los procesos siempre van a ser importantes, tiene que haber seguimiento de los procesos, tanto de los elementos de inteligencia artificial como de las personas, cuándo usarla, cómo usarla, etc. La tecnología, crear los avances, etcétera. Y las pruebas siempre, como todo software, como toda tecnología, tiene que haber pruebas. No es que se lance directo al mercado en un mundo productivo, sino que tiene que haber pruebas para verificar los diferentes ambientes o las diferentes condiciones de uso de la inteligencia. Y como último información tenemos aquí el plan de acción recomendado, lo voy a resumir bastante. Va a ser primero establecer una organización, que es lo que vemos. Aquí es diferentes puntos, comité de revisión, las operaciones diarias, un equipo de expertos, un comité consultivo externo, desarrollar las soluciones de gobernanza con diseños de alto nivel, planes de trabajo, incluyendo ahí, por ejemplo, investigación y desarrollo. Implementar soluciones de gobierno, cursos de capacitación sobre inteligencia artificial, herramientas de ética en inteligencia artificial e investigación de la transparencia también sobre la inteligencia artificial. Y en la parte inferior tenemos cómo desarrollar los materiales de comunicación. Bueno, tiene que incluir los principios éticos, la posición ética sobre la inteligencia artificial, estudios de caso, recomendaciones de política y gobernanza, y comunicación con los gobiernos, debe haber comunicación con los gobiernos y comunicación en los diferentes sectores que hagan uso de este tipo de tecnologías. Entonces, creo que estamos justo en tiempo. No sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias, don Horacio, por su conferencia del día de hoy. Previo a finalizar, hay una serie de preguntas y vamos a tomar algunas en honor al tiempo. La primera, nos hacen preguntas respectivo al caso del avión. ¿A quién se le determinó responsabilidad? ¿Al programador? ¿Al operador? ¿O a todos en su conjunto? ¿Cuál fue la experiencia de ese caso? Sí, en el caso de los aviones, incluso antes del uso de este tipo de tecnologías, muchas veces ya son autónomos en varias de sus características, en varias de sus tareas antes del despegue, ¿no? ¿Cuál es el punto? Si se le deja, si se le dejó el control completo a la inteligencia artificial, que básicamente va a ser el software que va a estar controlando el avión, y no tenía las variables como por ejemplo el viento o no sé, alguna inclinación, cosas de estilo, pudo llegar a una decisión incorrecta. En este caso, la compañía que vende estos aviones fue la que tomó la responsabilidad, perdió varias órdenes de futuros aviones. Piensen que esto era un avión que ya usaba inteligencia artificial, y era la novedad, ¿no? Era su producto estrella, pero llevó a estos desenlaces catastróficos y no una, sino dos veces. Porque una vez a lo mejor podría pensarse que es error justo del operador. A lo mejor tomó control, a lo mejor le dio el control tardíamente o le dio datos de entrada erróneos, etcétera, y pudo ser ese desenlace fatal. Entonces, la que tomó la responsabilidad es la compañía, y internamente ahí es justamente donde se requieren las regulaciones, porque la compañía que vende el avión es la que al consumidor, la que a la aerolínea le va a responder. Y dentro de los elementos de esta tecnología debe de haber pues algo de análisis forense y deben deslindar responsabilidades, porque al final va a haber una responsabilidad compartida en cuanto a indemnizaciones y en cuanto a las pérdidas que han tenido, ¿no? Entonces, para el público en general, para las aerolíneas, fue la compañía de aeronáutica, la compañía que fabrica los aviones. Y relacionado con ello, nos preguntan qué sugiere para la curación de inputs sin sesgos éticos para los algoritmos. Eso es una pregunta interesante porque, como hemos notado en los casos que mostramos, no hay muchas veces una totalidad de datos. Tanto en el avión como en los softwares de reconocimiento, lo que se puede tener es información incompleta al momento de entrenar a la tecnología, a la inteligencia artificial.
¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues cuantos más datos, mejor, ¿no? Siempre que se tenga muchos más datos más variados, va a ser lo mejor, porque va a estar, de alguna manera, va a estar preparado para algo inesperado, ¿no? Entonces, habrá patrones que se detecten, por ejemplo, en vectores, en las facciones biométricas, etcétera, que se puedan inferir o los pueda detectar, pero no sabemos si va a ser correcto o no. ¿Cuál es la mejor manera? Pues como nosotros. Yo cómo voy a conocer personas, a reconocer personas de Australia o de África o de Europa o de Sudamérica. Pues conociendo a esas personas es viéndolas, conviviendo con esas personas tal vez, pero incluso viendo a través de internet, ¿no? Si yo voy a ir a algún lugar como persona, no estoy hablando de inteligencia artificial, antes de ir yo reviso pues el clima, la moneda, más o menos cómo está el tráfico en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma manera, la inteligencia artificial tiene que prepararse para ese tipo de cuestiones. Ahora, si es de uso específico, a lo mejor para reconocimiento de imágenes, pues un sonido sale del alcance. Entonces, ni siquiera tiene sensores de sonido. Pero en cuanto a su tarea, sí debe estar preparada con mayor cantidad de datos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos y el mayor el tiempo de entrenamiento, mejores serán los resultados. Nos hacen una pregunta que creo que sería interesante para nuestra comunidad. Nos preguntan, ¿puede la inteligencia artificial suplantar servicios, en específico el del abogado? Esa es una pregunta también muy interesante y puede suplantar. Actualmente, yo pensaría que no, esta es opinión propia, pero eventualmente no descartemos que puede suplantar los servicios de cualquier persona, dependiendo del tipo de servicios. Una persona toma decisiones para cualquier cosa, sean correctas, sean erróneas, sin experiencia o con experiencia, puede improvisar. Actualmente no necesariamente puede improvisar una inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo con médicos. Ahí hace ya unos años, software, incluso lo pueden ver en su celular, que hace diagnósticos médicos. Uno le da los malestares y dice, probablemente tengas una de estas enfermedades. Y siempre va a ser el disclaimer, ¿no? Liberación de responsabilidad. No es un médico, no es una herramienta infalible, consulta a tu médico, ¿no? Entonces, eso es importante. Para un abogado podemos tener una serie de patrones. Ustedes mismos sabrán que siempre que se tienen ciertos factores, nos va a llevar a un desenlace. ¿Por qué? Porque se está infringiendo tal ley o se puede aplicar tal acuerdo o se puede, si tiene acceso, por ejemplo, a casos previos, nos puede ayudar incluso a facilitarnos la vida. Entonces, yo les recomiendo siempre ver más allá de la tecnología, no como un reemplazo de las personas, sino como una herramienta para las personas. Inevitablemente va a haber disminución en algunos ámbitos, pero en mi experiencia yo lo que he notado es que hay incremento en muchos más puestos de trabajo con ciertas características. Mi recomendación para los abogados y cualquier persona que esté intrigada por la inteligencia artificial, pues es averiguar cómo me va a ayudar, ¿no? Porque eso, además de que me va a facilitar mi trabajo, me va a hacer más competitivo en el mercado. Eso es lo que más les recomendaría. Y como última pregunta, don Horacio, nos preguntan, ¿puede la inteligencia artificial presentar malas prácticas, entiéndase como la corrupción? Creo, hay también experimentos. Yo lo he visto incluso, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? A lo mejor mucho más mundano para nosotros. Si nosotros ponemos algunos roedores, hay documentales, incluso pueden verlo en Deutsche Welle ahí en YouTube, ponemos algunos animalitos que están compitiendo por la comida. Tarde o temprano ellos tienden a engañar, ¿no? Y hay experimentos en los cuales una inteligencia y otra van a estar compitiendo por el mismo hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos programarlas y podemos ponerles límites, ¿no? Que es una de las barreras, una de las condiciones que tienen que tener las inteligencias artificiales, es que fuera programable, que fuera entendible, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a corrupción, como la entendemos, si no tiene las medidas adecuadas o si hay un mal uso de la inteligencia artificial, podría llegar a darse el caso, pero por eso es que hay una regulación. Entonces, ya estaríamos hablando de cuestiones más de ciencia ficción, piratas de inteligencia artificial o cosas así, pero en principio hay una regulación y hay el seguimiento de estas normas, ¿no? Don Horacio, para finalizar esta ponencia, ¿qué conclusión le daría a nuestra comunidad jurídica sobre los desafíos de la ética en la inteligencia artificial? Claro, justamente los desafíos es
cumplir con las recomendaciones que hemos mostrado, que sea utilizable, que sea accesible, que sea transparente los algoritmos, que no haya discriminación en cuanto al uso o en cuanto a la aplicación de estas tecnologías. Entonces, básicamente lo que tenemos en los últimos slides, tener un plan, tener una organización, pero sobre todo uno de los desafíos más importantes, y no solo les decía en inteligencia artificial, es el paradigma para las personas, porque al final las personas van a estar detrás, van a ser quienes lo van a programar, van a ser quienes la van a entrenar, van a ser quienes la van a usar, incluso la inteligencia artificial. Entonces, el paradigma personal creo que es de lo más importante. Muchísimas gracias, don Horacio, por tan importante conferencia sobre la ética en la inteligencia artificial. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Marco Antonio Sein Chávez, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, que realizará unos comentarios finales a estas dos conferencias. Doctor, adelante. Simplemente para no abusar del tiempo de toda la audiencia y de los maestros, agradecer a don Joaquín Saldaña, a don Horacio Contreras, las interesantes palabras que nos han brindado hoy y los muy interesantes también conceptos en los que vamos a empezar a calentar todo el ambiente, porque como ya lo comentó el señor director, tener mucho más profundo en las telecomunicaciones, y para eso se está planeando y se está iniciando el proceso para la aprobación de la especialización en Derecho de las Telecomunicaciones. Y asimismo agradecer a Francisco Cabrera de Huawei, por supuesto a Lorena Arredondo, quien también coordina estos trabajos, y también a usted, Iván, todo su esfuerzo y toda la organización de este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor, por su mensaje. Es así como llegamos al final de esta tercera sesión sobre el seminario Juristas en la Era Digital, recordándoles que el día viernes 4 de septiembre a las 11 horas tendremos nuestra sesión número 4 relativa con la conferencia Legislación en México relacionada con telecomunicaciones y protección de datos personales. Agradeciéndoles a todas y a todos su mensaje, muy buena tarde y nos vemos el día viernes. Excelente jornada a todos.